Amigos, muy buenas tardes ya. Como ven, tenemos Fiat Duna 1.6. Me lo trajeron porque costaba arrancar. Tiene una fallita, me decían. Así que bueno, no está muy limpito el motor, como ustedes alcanzan a ver. Este video lo vamos a hacer, creo que corto, no lo voy a hacer muy largo, o corto y después sigo una vez que desarme todo. Bueno, tenía una fallita, me fui a las bujías, fíjense que tiene prolongador de bujías, las 4. Así que bueno, limpié las bujías, limpié los prolongadores, porque les voy a pasar ese dato. Los prolongadores se tapan con carbón cuando ya está muy bajo de aros, levanta mucho aceite, se tapan los prolongadores. Pueden llegar a tener una falla por eso, por supuesto. Así que bueno, destapamos bien los prolongadores. Me fui al distribuidor, saqué el distribuidor, saqué la tapa de distribuidor, me fijé cable por cable, tanto sea cable de un extremo o del otro, que vaya en la bujía o vaya en la tapa del distribuidor, que no esté con corrosión. Saqué la tapa, adentro en cada salida de lo que son para cada bujía, no recuerdo el nombre específico, ya me van a cuestionar por no recordar el nombre seguramente, porque tengo varios profesionales que les encanta cuestionar cada cosa que hago y no recuerdo. Como ser, anoche me escribió una persona diciéndome que era imposible que no recuerde qué buje le había puesto a la adaptación del soporte de caja de la Meriva. Papá, lo tenía a eso tirado, por así decirlo, era nuevo, sin uso. Lo encontré, me pareció apto para eso, lo probamos, anduvo, y no recuerdo de qué es. No es que no quiera dar el dato. Aparte, estos son videos nada más, hermano. A ver si lo entienden, porque terminé recontra caliente y como me dicen algunos muchachos que también hacen videos, no le lleves el apunte a esos estúpidos que te cuestionan tanto. Esto es un video, yo no soy mecánico virtual, no soy el mecánico de YouTube. Si no les gustan mis videos, pueden simplemente cerrar la página, desuscribirse, irse a otro lado, sin insultos, sin agravio, porque yo no estoy agraviando a nadie. Dejen de joder, trato de hacer lo mejor para enseñarles o mostrarles qué es lo que hago yo. Bueno, seguí con eso, limpié todo adentro, limpié el rotor también. Funciona, arranca bárbaro, pero tiene una falla todavía. Está muy bajo de aro este motor desde hace mucho tiempo. Lo que es, fíjense acá, lo que es el carburador está bastante sucio afuera y adentro, por lo menos en lo que es la parte donde tiene la entrada de aire. Pero el problema central está allá abajo. No sé si va a alcanzar. Fíjense cómo se mueve el carburador, ¿sí? El carburador y la admisión van conectados o van unidos por, a ver si puedo activar la linterna. Sí, ahí está. Va activado, fíjense, por una goma. Acá, esa goma, a ver si se puede ver. Fíjense, ¿se dan cuenta? Ahí lo ven clarito, clarito.
clarita la cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una entrada de aire que no se puede regular porque es la base de lo que es el carburador, y hay que desarmar todo. Tenemos que desarmar carburador, sacar la admisión, porque en el 1.6 no sale la base con el carburador, con la admisión puesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar carburador para que nos quede más espacio para trabajar, sacar la admisión y después poder agarrar y sacar lo que es la base de goma. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a seguir con esto. Y bueno, vamos a cambiar, no queda otra. Allá afuera tenemos un Regata 1.6 también, esperando. Les voy anunciando ahora que tengo una Caddy diésel, y le vamos a adaptar, que eso va a ser video, vamos a adaptarle un motor de Polo 98, es inyección, pero se lo vamos a adaptar la admisión y un carburador. Así que bueno, vamos a ver cómo sale ese trabajito. Va a estar todo documentado en un video, así que esperemos que salga todo bien. No voy a mostrarles cómo se cambia esto. Ya simplemente les dije, se saca el carburador, se saca la admisión, después se gira la admisión y desde abajo se saca lo que es, si mal no recuerdo, se lo saca a lo que es ¿cómo es? El adaptador ahí, la base de goma. Y quedé medio trabado, así que bueno, espero que les guste, que les haya servido como dato principalmente. Allá abajo, fíjense, tenemos otro problemita más. Acá tenemos en la correa, y esto se me va a complicar más, la correa está metida ya dentro de la polea del alternador. No sé si será la polea o si será la correa, probable que sea la poleita. Por eso es que le chilla. La polea ya está muy gastada, se mete la correa y no alcanza a tensar bien. Y problemitas. Uy, miren cómo está esa. Ya me pasé de lo que quería explicarle. Miren cómo está la cremallera. Qué lástima. Vamos a ver qué dice esta gente. Le vamos a pasar esos datos. Si lo quiere hacer, lo hace. Y si no, bueno, en poco tiempo lo tendremos por acá nuevamente con el tema de la cremallera. Bueno, amigos, espero que les sirva. Si les sirve, si les gusta, se suscriben si no están suscritos. Es una forma de ayudarme, yo los ayudo, ustedes me ayudan de esa manera. Es gratis.